Buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecer a la Fundación Gustavo Bueno la oportunidad que me da de hacer esta ponencia hoy aquí. Yo les sigo desde hace mucho tiempo, claro, pero para mí es la primera vez colaborando con ustedes. Me toca exponer a mí la idea que el materialismo filosófico tiene de persona. Por supuesto, tengo que hacer una exposición sumarísima de este tema porque daría para mucho y solo tengo media hora. Para empezar, señalar cuáles son las fuentes bibliográficas de esta exposición. Por supuesto, la lectura 3, Individuo y Persona, de la obra de Bueno, El sentido de la vida, del 96. Es la exposición más completa con la que contamos sobre este tema. Se podría decir perfecta, prácticamente. Yo he encontrado en el capítulo 5 del Pensamiento Alicia, sobre el derecho de los simios, una expansión, una extensión relacionada con la dialéctica interespecífica en la conformación de la persona, que estaba mencionado en la lectura 3 del sentido de la vida, pero no tan desarrollado como en este capítulo 5 del Pensamiento Alicia. Hay que señalar también que Bueno ya se había preocupado por este tema en el 53 con un artículo que se titulaba Para la construcción de una idea de persona, en el que relacionaba la idea de persona con las estructuras metafinitas, sobre las que escribiría un artículo 2 años después. En todo caso, mi exposición se centrará en los contenidos de los dos primeros escritos, porque hablar aquí de las estructuras metafinitas y de la relación con la idea de persona sería demasiado profundo, demasiado extenso, ¿no? Baste decir en relación a esto que, aunque las estructuras metafinitas se siguen mencionando en la obra del 96, se habla mucho más de la persona como una idea lógica de formato atributivo, que es más o menos, está en correspondencia o quizá es algo equivalente, me lo podrán después decir los más expertos, ¿no? Si hay que situar el tratamiento de la idea de persona, pues lo habría que situar dentro de la antropología, dentro de las cuestiones especiales de filosofía, porque se da en el eje circular. El materialismo filosófico solo acepta la existencia de personas humanas, por supuesto no de personas divinas o sobrehumanas o animales tampoco. Justamente define la idea de persona en dialéctica con estas otras ideas de persona. El tratamiento de la idea de persona, por ser antropológico, sería beta operatorio, porque el filósofo, el científico que hable sobre la persona es él mismo una persona humana. Y la idea del materialismo filosófico, pues habría que enclasarla dentro de las ideas de tradición mediterránea, pues con influencias de la cultura grecorromana y del cristianismo, especialmente del cristianismo trinitario, ¿no? Es una idea práctica y es una idea normativa. Práctica porque la persona no está dada de antemano, sino que es las operaciones del ser humano, las operaciones especialmente aliorrelativas, por ejemplo el lenguaje o las relaciones de dominación entre los seres humanos y de los seres humanos hacia los animales, lo que dan paso a la persona y a la forma que tendrá cada persona y cada tipo de persona, ¿no? Es normativa además porque no es un ser que esté dado, una vez más, en relación con la idea de que es, con la noción de que es una idea práctica, sino que su ser es su deber ser, ¿no? Como dice así con esta frase Bueno en el sentido de la vida, ¿no? Lo más interesante es que es una idea trascendental, en sentido positivo. Esto quiere decir que, por una parte, desborda las categorías científicas, las ideas categoriales de persona, por eso es una idea filosófica,
y al mismo tiempo desborda también el individuo humano. Antes Marcelino mencionaba la idea de que la persona ni nace ni muere, sino que desfallece, pero sus efectos siguen funcionando tras la muerte del individuo. A eso se refiere, con que es una idea trascendental en el sentido positivo, ¿no? Que desborda la individualidad animal del ser humano. Y esto la conecta con M3, sería una estructura ideal terciogenérica que, en palabras de Bueno, pues ocuparía un lugar en el espacio antropológico comparable al del triángulo birrectángulo en el espacio geométrico. O sea que con esta idea se podrían construir muchas otras figuras, más o menos así lo interpreto yo. Bueno, quizá la aportación más impactante del escrito del 96 es la tabla taxonómica, que recoge a partir de 4 criterios cruzados 16 tipos de ideas de persona, en los que yo no puedo entrar aquí, sino que simplemente voy a situar la idea de persona del materialismo filosófico en la tabla. Entonces, habría que decir, siguiendo los 4 criterios, que la idea del materialismo filosófico de persona se da en un contexto circular, sin olvidar las referencias y determinaciones que tienen que ver con la dialéctica angular, a la que me refería antes, la dialéctica de dominación sobre los animales, y también referencias al eje radial, en cuanto la idea de persona como estructura metafinita recuerda a esta idea del entendimiento humano de la tradición aristotélico-tomista, según la cual pues, el entendimiento humano es de alguna forma todas las cosas, ¿no? O sea, no solo estaría en relación con los otros animales, sino con todos los seres de alguna forma, ¿no? Después sería una idea antrópica. Las ideas anantrópicas serían las que postulan una separación formal entre la persona y el individuo. La idea del materialismo filosófico postula una conjunción entre la persona y el individuo, aunque con desajustes. Ahí estará, de ahí surgen todos los problemas filosóficos, ¿no? Tratar de entender cómo se da la conjunción entre la persona y el individuo humano y cómo se dan los desajustes y qué pasa en esos desajustes, ¿no? Es una idea histórico-evolutiva, por supuesto no puede ser una idea ahistórica, metafísica, tampoco podría ser una idea que se dé en el contexto angular, porque tiene que cumplir las 2 premisas críticas que propone Bueno en este escrito, que están relacionadas las 2 con los resultados de las ciencias positivas del presente. Una idea filosófica de persona solvente no puede ignorar los conocimientos científicos y, bueno, contradecirlos en cierto sentido en la medida en la que tiene que triturar y destruir las versiones que cada ciencia hace de las personas para construir la idea trascendental de persona. Pero bueno, los tiene que tener en cuenta, no puede proponer una idea de persona como el creacionismo, según la cual se daría por revelación o por un sujeto trascendental, atemporal, eterno, completamente abstracto. Y por último sería una idea, como ya he mencionado, de formato atributivo. A mí me parece que esta es la determinación más fértil de la idea de persona. Como explicaré después, es la que alimenta la dialéctica contra ideas de persona del presente, como puede ser la de la Declaración de Derechos Humanos del 1948, ¿no? Bien. Tengo que explicar brevemente cómo explica Bueno en su teoría transformista del hombre en persona
bueno, ¿cómo explica él esta transformación? Ya que decíamos que el problema filosófico central es que se da una conjunción, pero no necesaria, entre el hombre y la persona, entonces hay que explicar cómo es que ha ocurrido esto, ¿no? Lo primero que hay que decir es que se da en un horizonte histórico y, bueno, se refiere en todo el escrito especialmente a dos formas de transformación o dos tropos, diría yo. Uno es la hipóstasis y otro es la anamorfosis. Cuando habla de hipóstasis se refiere, bueno, la idea de persona es análoga, no es unívoca, entonces tiene que buscar un primer analogado para esta idea de persona, y el que elige para construir su idea materialista de persona es el prosopon, la máscara de la tragedia griega, que por procesos de metáfora, de sinécdoque habría que decir, se va trasladando hasta que se considera el todo del individuo humano como la máscara, como la parte. Son procesos en que la parte se va tomando por el todo. La máscara se convierte en el personaje se convierte en la persona al final, ¿no? Con, por supuesto, modificaciones que obligan a entender la persona no simplemente como una metáfora del actor, porque después la persona se da en una sociedad en la que la persona a su vez puede ser actor. No se da el reduccionismo que podría darse en una concepción como la de Calderón, por ejemplo. El mundo es un teatro, ¿no? El teatro del mundo. En todo caso, la idea de hipóstasis, que está relacionada con esta idea del personaje, de la máscara trágica griega, no se queda ahí. Como decíamos, pues la idea filosófica tiene que componerse con distintos elementos. Este no es suficiente. El siguiente elemento al que se refiere pues es al concepto de San Cirilo de unión hipostática, que aparece refrendado por los concilios de Nicea y de Éfeso. Aquí está el entramado de la doctrina trinitaria, de la teología cristiana, conjugada con la doctrina de la encarnación, de la segunda persona de la Trinidad. Entonces, por medio de esa unión hipostática de la naturaleza de Dios con el ser humano en Cristo, pues quedaría ya para la teología trinitaria desde la eternidad unida la persona con el individuo. Por supuesto, el materialismo no defiende eso, pero esta idea, que ha tenido mucha presencia en nuestra tradición, pues explica cómo esta primera idea de la metáfora, de la máscara, hasta la persona que es actor y autor de sus obras, pues queda ya completamente fundida, ¿no? Aunque, por último, en mi enumeración, supongo que recogerá muchos otros elementos, pero estos tres que yo he elegido me han parecido los más destacados. Por último, se refiere al proceso histórico de liberación de los esclavos, el elemento jurídico de la historia del derecho que aparecería en la conformación de la idea de persona. Es en esa dialéctica, en este caso, intraespecífica entre los hombres, o sea, en relación con la dialéctica de clases y la dialéctica de imperios, en las que no solo se conformaría la persona, sino que se conformaría su universalidad. En el Imperio Romano hubo un momento en el que todavía no se hacía la asimilación entre hombre y persona, porque había seres humanos que se consideraban cosas, según derecho, pero después de este proceso de liberación, por lo menos teórico, de los esclavos, pues en un principio todo ser humano tenía la dignidad de persona y por lo tanto, pues una vez más queda conectado ahora por un artificio de derecho, pero realmente existente, real y funcional, queda conectado el ser humano, el individuo animal, Homo sapiens, con la persona.
Aquí es donde yo decía que el escrito de 2006, el del pensamiento Alicia, añade, yo creo que muchísimo, sobre la dialéctica interespecífica, la importancia de la dominación también de los animales para la constitución de la persona humana, no solo la dialéctica intraespecífica. Bien, la idea es que ahí bueno, se ocupa con demostrar que los simios no pueden tener derechos y los otros animales tampoco, justamente por resumir, porque no pueden luchar por ellos, esta idea de la lucha del derecho. Si los seres humanos se han constituido como personas, si han adquirido la dignidad de personas, es justamente porque se han podido elevar como dueños y señores del reino animal, así como anteriormente pues unos humanos se habían también elevado como dueños y señores sobre otros seres humanos y por eso tenían la dignidad de ser personas, ¿no? Bien, y tengo que referirme también a la anamorfosis, que es un concepto muy difícil de captar, por lo menos para mí como principiante en el materialismo filosófico. Esto estaría en relación con la idea de la trituración de las categorías científicas y sobre todo la demostración de que las otras teorías, todas ellas reduccionistas, de las ciencias positivas no son suficientes para explicar ni la persona humana ni la conexión entre la persona y el Homo sapiens, ¿no? Entonces, por supuesto, las teorías metafísicas quedan descartadas por presentar una idea exenta de persona y por no atender o por estar en contradicción abierta con los resultados de las ciencias positivas. Las teorías reduccionistas merecen más atención por ser, bueno, científicas y positivas, pero bueno, va tratándolas unas tras otras y tanto los reduccionismos categoriales, tanto el reduccionismo descendente, darwinismo paleontológico, como el reduccionismo ascendente a una especie de sobrehombre o hombre del futuro, quedan anulados, ¿no? Y por eso la única forma de explicar cómo en este proceso histórico se ha podido constituir la institución de la persona, pues es la anamorfosis, ¿no? Que es básicamente lo que he intentado explicar con el ir tomando partes, pues la hipóstasis de la máscara y la unión hipostática de la teología trinitaria y el proceso de liberación de los esclavos para componer la idea trascendental de persona a partir de estos elementos, que no es una emergencia, porque no se da emergencia positiva del Homo sapiens a la persona, pero hay una cierta relación de conexión que hay que explicar de alguna manera. Por eso nos referimos a la anamorfosis. Bien, y por último, quisiera situar la idea de persona del materialismo filosófico en la tabla taxonómica. Creo que se tiene que situar o en el cuadro 12 junto a la idea de Marx joven o de Darwin, o por lo menos ahí muy cerca. Por su carácter antrópico se distingue claramente de los cuadros superiores, de la idea de Kant, de la idea cósmica, de la idea de Hegel o de Fichte, de la idea holista, y también se distingue de las ideas supremacistas. Todas ellas no defienden una conexión, una conjunción entre el individuo humano y la persona, por diferentes razones. Por su carácter atributivo, se distingue del cuadro 8, que está a su lado a la izquierda, que es la idea del espiritualismo, también por su carácter, por darse en un contexto solamente circular. En el caso del cuadro 8 no se da en un contexto solamente circular, y también se distingue por su carácter atributivo del cuadro 16, que es la idea individualista de Locke o Voltaire, y la idea del liberalismo.
Entonces esto pondría el carácter atributivo de la idea de persona del materialismo, la pondría más cerca quizá de la idea del comunismo o de la tradición comunista. En esta consideración es donde Bueno se apoya para criticar desde la idea de persona del materialismo filosófico la idea de persona de la Declaración de Derechos Humanos, porque la idea de Declaración de Derechos Humanos estaría en el cuadro 16 y por su tradición individualista pues sería una idea autotética. Quiere decir que no está considerando las relaciones dialécticas entre los individuos, entre los grupos, entre las clases, entre los imperios, sino pasando el rodillo y diciendo, bueno, la persona es el Homo sapiens, ¿no? Es la especie humana, ¿no? Está identificando a la persona con el individuo, que es justamente lo que no se debe de hacer y que es justamente la causa de que a partir de la Declaración de Derechos Humanos se pueda seguir ampliando a derechos de los simios y de los animales y etcétera, ¿no? Por su carácter autotético, quiere decir pues biologicista o especista, ¿no? Después, además, por ser distributiva, pues no considera las tradiciones de las distintas personas, la ideografía de los distintos individuos y no considera algo que es esencial a la estructura de la persona, que es estar en contradicción, individuos contra individuos, grupos contra grupos, porque es justamente en esa dialéctica en la que se forma la persona. Sin esta dialéctica no se habría llegado a formar nunca y no podríamos explicarla, ni podríamos explicar las diferencias de personalidades o de los conceptos de las personas que se pueden tener en distintas tradiciones o en distintas naciones, ¿no? Y bueno, en relación con esto, la idea de persona de la Declaración de Derechos es armonista también, y la del materialismo filosófico pues es polémica e intenta absorber estos conflictos y este desajuste, ¿no?, entre el individuo humano y la persona como institución normativa, como idea normativa, que tiene una cierta universalidad, por supuesto, pero es tan inherente a la persona el tender a la universalidad como el tender a separarse. O sea, la homogeneización y la separación son dos tendencias inherentes a la persona. Entonces, claro, la consecuencia sería que si hay algo que cubra esta universalidad, pues serían la ética, los deberes éticos, ¿no?, en contraste con, o sea, el aspecto ético de la persona, pero la persona tiene muchos otros aspectos políticos, aspectos jurídicos que no llegarían a cubrir esa universalidad que propone la Declaración. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación. Gracias por su atención y quedo a la espera de preguntas, comentarios. Muy bien, pues turno de preguntas. Ay, las gafas. Voy. Una pregunta o un comentario. Me ha parecido entenderte que en la Declaración de Derechos, ¿no?, de la concepción, ¿no?, de persona de la Declaración de los Derechos, eso supone, no automáticamente, pero supone la concepción de derechos a los animales. ¿Es así? Bueno, la idea es que se puede desarrollar, ¿no? Se puede desarrollar esa idea a partir de sus fundamentos. Vale, ¿no? Es que yo entonces, en la concepción que yo parto, en la Revolución Francesa ni se les ocurrió. No sé si entiendes. ¿Me explico? Bueno, pero que no se les ocurriera no quiere decir que no esté ya implícito. ¿Tú crees que está implícita en Robespierre y en Frère Religio Girolami? ¿Tú lo crees?
¿O no crees que está pendiente también lo de ciudadano? Que no quiero aquí dar una... ¿Me entiendes? Que yo no parto del sistema materialista, ¿eh? Sí. Pero bueno, entiéndeme, como tengo también otra concepción también sistemática, pues... pues te la tengo que... no me aguanto. Perdóname. Sí. Bueno, yo ahora mismo no podría dar una contestación solvente a esa pregunta, claro. Pero sí recuerdo algo que comenta Bueno, ¿no? sobre la declaración del hombre y del ciudadano, ¿no? Me parece recordar que dice algo así como que ponen lo de ciudadano como un poco a la fuerza, ¿no? Porque se dan cuenta de que eso de la declaración del hombre va demasiado lejos, ¿no? No sé si recuerdo bien aquí. Venga, gracias, ¿eh? No, yo tenía una consideración sobre, primero, gracias por tu charla, que ha sido muy interesante y muy pertinente. Tenía una consideración sobre, una consideración que hacerte, pero antes, un poco al hilo de estas cosas, lo que estamos discutiendo. Hombre, la Revolución Francesa no, pero en el mismo año de la Revolución Francesa, Jeremy Bentham, en su Introduction to the Principles of Moral Legislation, amplía no los derechos, porque Jeremy Bentham, como es utilitarista, dice que los derechos son estupideces con zancas, pero sí dice que los animales tienen que ser objeto de la ética y que los franceses lo han demostrado. Es decir, que sencillamente, para reforzar tu argumentación, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa está dada a una escala distributiva, y esa escala distributiva lleva in nuce lo otro, directamente. Es decir, que esa escala efectivamente no está dada según una lógica que involucre efectivamente las relaciones alotéticas. Y entonces, pues ahí está la cosa, evidentemente, ¿no? Quiero decir, al hilo de estas consideraciones, ¿no? Y luego la otra observación que te quería hacer es que me ha parecido muy bien sobre todo el énfasis que has puesto en que efectivamente en el materialismo filosófico las ideas de individuo biológico, corpóreo, humano y de persona no coinciden, pero tampoco están disyuntas, porque no hay personas fuera de los individuos corpóreos humanos. Y quizás un conjunto de cuestiones que podrías explorar también en ese sentido en el futuro son los procesos por medio de los cuales individuos humanos que son personales en principio pueden quedar despersonalizados también. Por ejemplo, por procesos de coma irreversible o por crímenes horrendos, etcétera, por diferentes circunstancias. Que también eso, pues Gustavo Bueno ha tocado estos temas en multitud de trabajos, etcétera. Nada más, esto simplemente. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, Jaime, pues muchas gracias y damos paso a la siguiente intervención.